Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, que está acá ya y está saludándolos, me parece. Ahora ¿Sí? los saludo, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. ¿Cómo está Fernando? Con la lluvia I have te had a pregunté antes del better programa, season. I have had better big seasons. Bueno, he tenido pero mejores está temporadas lloviendo. porque Está a mi bien. edad no está lloviendo. O sea, si está una gota cada 10 minutos, una lluvia. Ay, señor. Bueno, está bien, lo que sea. Estamos sonados. Todo está funcionando mal hasta el clima. Bueno, amigos, en el programa de hoy, como en todos los programas de la semana, el auspicio está a cargo de la empresa Método EVE, que le trajo para usted que quiera amononar su cuerpo métodos de Corea del Sur para eliminar finalmente esa barriga que le llega ya a las rodillas, la celulitis, las estrías, todas esas cosas. Usted ya sabe, con deportes no, la guata sigue ahí, es porfiada la guata. Así es que no pierda tiempo. Vaya, entre el método EVE.cl y averigüe los detalles. Sigo con Ángel Hey, un corredor de propiedades muy efectivo porque se encarga de pocos encargos, se trabajan como locos, tienen métodos propios y arriendan y venden lo que se les pone más rápido que otros corredores, eso es el punto. Y Remodeling, una empresa de puros profesionales para temas de pintura, cambios o modificaciones del parqué, muebles de cocina, temas mayores de remodelación con arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. Puros profesionales de una empresa profesional que no se arranca cuando deja la crema, porque nunca la deja. Está ahí, es una empresa que responde, que garantiza lo que hace. Si hay algún problema, vienen de nuevo. Y así es. Nosotros lo hemos comprobado. Así que ya sabes. Y me van a perdonar si de repente reniflo, pero no tiene remedio este asunto hasta que me muera. Ahí se remedian todos mis problemas de salud. Ya, vamos a partir. Partimos. Partimos con el señor, si así podemos llamarlo, Boris, que ha abierto su boca, que la tuvo cerrada por un tiempo, y ha hecho declaraciones que vamos a dejar en manos de Nicole que las comente y las explique. Claro que cerró la boca por poco tiempo, a 3 meses, no Oh, más. Y además, sí, le voy a dar una fecha clave. El 11 de junio, el día jueves, termina el periodo para hacer acusaciones constitucionales contra ministros del gobierno. Para el presidente es un poquito más largo, pero bueno, duró 3 meses este cierre de boca porque se paseó por París, ¿viste? Lo viste que estaba paseando por París con su cochecito, habló de la izquierda, del progresismo, siempre habla de que se tienen que poner al día, la crítica, la autocrítica, pero a la hora de hablar y manifestar opiniones sobre políticas públicas, no hay ninguna. se paró la internet. Después voy a decir algunos detalles para que no se me olviden. Y Boric a través de Twitter dice, ¿dónde están las prioridades? Bueno, lo mismo nos preguntamos nosotros, ¿dónde están las prioridades, no? No debiera ser este gobierno el que defienda el cobro de una deuda con el Estado, porque al final esa plata del Estado no es del Estado, es de usted, de los chilenos. Pero bueno, ¿dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo? Siempre castigo. Para las familias trabajadoras y sacrificadas. ¡Oh, qué amoroso! ¡Qué amoroso! Me parte el alma. Y Sí. sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar. Mira cómo mezclan las cosas. Esto lo está diciendo por el secreto bancario. Ya también me voy a referir a eso. Sí, claro. Esto último, por el rechazo del levantamiento al secreto bancario. También hizo un llamado a su sector, Boric. Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio y retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación. Cierro. Qué Con- aburrido este hombre, ¿ah? Qué aburrido es este gallo. Qué aburrida esta gente, ¿ah? Siempre los mismos clichés, no se le ocurre nada nuevo, el pueblo, los de la familia, los desposeídos,
la clase media, no, la clase media no, los trabajadores, el bolsillo de la gente, la justicia. Y mientras tanto se paseándose por París a costa de nosotros, pues, oye, que le pagamos cuántos millones al mes por ser 9 para el agente. bolsillo más 9 para su fundación, pues son como 18 millones. Uno gasto operacional y el otro para el bolsillo, como una Lo pensión menos que vitalicia. debiera haber hecho Boris es haber desaparecido completamente la escena, creo yo, después de lo que significó su gobierno, haberse quedado callado, recibiendo la plata para callado, viajando para callado, pero no. No, no puede evitar el micrófono, ¿ah? Viven con el micrófono, haciendo gestos con el micrófono. Bueno, lo que diga Boris importa re poco en realidad. El hombre no, nunca fue un hombre muy inteligente, fue un hombre muy mediocre y sigue siéndolo. Y es simplemente un papagayo, un loro que repite las consignas de su sector y un loro que fue presidente, sí, esa es la diferencia con los demás. Y eso es todo. Es la nada misma el hombre. Lamentablemente tiene detrás el apoyo de un montón de gente que usa poco lo que tienen adentro del cerebro, si tienen alguna cosa, y lo siguen apoyando y lo siguen avivando y vitoreando. Hay gente que vitorea más al Bachelet, pues, y con eso te digo todo, ¿no? Claro, mira, no puedo decir claro, ¿verdad? Que me dices que siempre No, digo no es claro. que no puedas decir, es que tú sabes lo Me que te están dije. censurando, ¿ves? Voy a hacer Oh, como el Frente censurar. Amplio, vaciamiento de cuentas. Oye, todas las palabras, he seguido a algunos diputados del Frente Amplio, algunos senadores, todas las palabras con un extremismo. Me recordaba un poco con el tema de la estación Baquedano, ¿te acuerdas? Durante la insurrección. Están torturando Sí. o asesino a Sebastián Piñera, que en paz descanse. Bueno, todo es tan extremo y después se quejan de que existe una política tan radical, en fin. Bueno, voy a ir al tema del cobro del CAE. A mí me parece impresionante que sea el gobierno que tenga que defender algo tan obvio, algo tan Como este, decente como cobrar deudas, ¿no? Y en este sentido, ya algunas personas de Renovación Nacional, Chalper, por ejemplo, empiezan a tener estas, estas posiciones no ambigua. ambiguas, o sea, en parte ambiguas, pero en general lo que uno ve en el fondo es que quieren evitar aparecer como poco empáticos y se equivocan, porque en el fondo todas estas frases extremas que comenté hace un momento con respecto a vaciamiento de cuentas, pobres familias que no llevan comida a la mesa, todo, son exageraciones. La Tesorería General de la República está cumpliendo un mandato. Si hubo a lo mejor un embargo, se habla de embargo de cuentas, es como un congelamiento, a personas que ganaban menos de 1 millón, después voy a referirme a específicamente cómo se está haciendo, puede ser, pero son los menos. Aquí, en términos generales, lo que está haciendo el gobierno es una promesa y es cambiar de mano y volver a la civilidad. Y volver a la civilidad significa pagar las cuentas. Pero para el Frente Amplio, el tema del CAE es hablar del demonio. Porque ¿cuál es la bandera de lucha del Frente Amplio? La educación. Pero no la educación como usted, yo, Fernando, la entiende, en el sentido de peleemos por una mejor educación, peleemos por mejorar la educación, peleemos para que las próximas generaciones se pongan al día en educación. No, tienen que ver con los recursos y la propiedad de la educación. Entonces, el CAE tiene un pecado de origen, que fue un acuerdo que no fue de un gobierno de derecha, fue de la concertación, meter a la banca para que se pueda producir un crédito que en un momento tenía intereses muy altos, Sebastián Piñera lo bajó al mínimo, y metieron a la banca la educación. Entonces, mercantilizaron todas esas cosas que son Frase de hecha. una abstracción espantosa. Entonces, levantan la voz para el CAE porque ellos no solamente no les gusta la banca en ningún sentido, les gusta la plata, pero no les gusta la banca. No les No, gusta la claro. banca metida en la educación, sino que ellos propician, empujan por la gratuidad universal. Eso lo ha dicho siempre. Entonces, cuando justamente viene este gobierno a cobrar el CAE, que es un compromiso que la gente debe asumir y debe cumplir, entonces levantan la voz. Y yo me pregunto,
¿por qué no levanta la voz para la gente que pierde sus casas cuando no puede pagar las contribuciones? O sea, es mucho más para ellos, mucho más dañino y terrible que una persona no pague, le embarguen las cuentas porque no paga el CAE, a ver una persona que es finalmente sacada de su casa porque no puede pagar las contribuciones. Pero eligen a dedo las banderas, no tienen principios universales, eligen a dedo y el CAE siempre ha sido uno de los que ellos quieren combatir. Te voy a decir algunas cositas para que se hagan la idea de por qué este cobro del CAE si tampoco es tan terrible como lo están planteando. No, Ayer lo explicó el ministro Quirós, que ha resultado ser un ministro mucho más político que técnico. Y digo político en el sentido, en el buen sentido de la palabra, en explicar los principios. De ahí voy a hablar de Quirós. Pero mire, lo explicó muy simple. Tú diste incluso algunas cifras ayer en el programa. 500.000 personas deben el CAE. 500 millones de dólares anuales le significan al Estado pagar el CAE. ¿Por qué? Porque cuando la gente no paga el CAE, se cobra la deuda con el aval y el aval es el Estado. Es decir, todos los chilenos estamos pagando esta deuda que no pagan los universitarios. Y ahí llegamos a la cifra que tú mencionaste ayer, 4 billones de pesos en deuda del Estado. Colosal. Bueno, entonces, lo que hizo Quirós es explicar que los embargos a las cuentas corrientes son para personas que ganan de 3,5 millones de pesos hacia arriba. Luego dice que se llamó para repactar, o sea, si usted gana 3,5 o 5 o 1 millón, pero se acercó a repactar y buscar una manera de pagar las cuotas cómodamente, a nadie que se acercó se le embargaron las cuentas. Dice también que el 40%, y esto ya entramos en otro tema, el 40% de los alumnos que estudiaron en educación superior estudian carreras que no le van a rendir lo que esperan, es decir, que van a ganar ese millón o 1,5 millones. Entonces dice, ¿en qué están el diseño de las políticas públicas? Porque el Estado está financiando carreras que no van a rendir o carreras obsoletas, profesiones que ya no se van a necesitar. Entonces, aquí se mezclan estas dos cosas, pero puntualmente con respecto al cobro, dice que están concentrados las personas que ganan más de 5 millones de pesos, donde ahí no hay reprogramación y que tienen que cumplir las cuotas y que los embargos parten de los 3,5. Entonces, todo este tema de el pan a la mesa, todo el tema de exageración, donde se levantan estas banderas, ya estamos acostumbrados y espero que el resto de la gente no los tome y espero que Chile Vamos tenga el carácter, no para tratar de hacerse los simpáticos y los empáticos, carácter. sino que ¿Cuál para poder carácter? ayudar a que el país tome el rumbo correcto y el rumbo correcto es cobrar las deudas. ¿Sabes lo que pasa cuando el Estado paga todas estas cosas que la gente no paga? El Estado también le deja de pagar a gente. El Estado tiene un listado de proveedores a los cuales no ha pagado. Hay una deuda flotante que el gobierno pasado, el gobierno Gabriel Boric, chuteó para adelante. Son miles de millones. Entonces, al final de cuentas, no hay almuerzo gratis, alguien paga, pero lo que sí es importante como principio universal para tener un país decente es que si usted firma un contrato o un acuerdo, las deudas se pagan. Ah, pero esos principios se desmoronaron porque desde el punto de vista de los tontones de esos sectores, es una injusticia que tú pidas plata y que después no la devuelvas. Y desde luego nunca ha existido la educación gratuita, porque alguien la paga a fin de cuentas. ¿Qué, qué es lo que supone? ¿Que cae manada del cielo? La paga alguien, pues. En el fondo, cuando dicen educación gratuita, están diciendo otro que pague mi educación. Otro que le pague la educación a este grupo, que sea este otro grupo el que se lo pague. Ese grupo que paga todo, por supuesto, tienen que ser los ricos. Los ricos, digamos que es una categoría que abarca incluso una persona que gane 2 palos ya un rico para esta gente. Entonces, esa gente tiene que cargar la mochila de los frescos que no pagan, que pretenden gratuidad, que no pagan los créditos para la universidad, que estudian carreras rascas, porque esa es la realidad. Porque las carreras difíciles, digamos, no les da el mate al 99% de ellos. Esa es la realidad, es un hecho estadístico, estimado amigo, en matemática. No les da el mate. Entonces, ahí están dando bote, pero gratis.
O sea, gratis para ellos, pero no gratis para el país, no gratis para los que pagan, no gratis para los que pagan impuestos, contribuciones, etcétera. Y a propósito de contribuciones, entiendo que se aprobó que la gente mayor de edad, como vuestro servidor, no paguen contribuciones por donde viven, en este caso mi vivienda. Espero que eso funcione y me pregunto cuándo se va a decretar y se va a establecer, porque ya me están llegando avisos que tengo que pagar las contribuciones. No, pero eso está en la ley de reconstrucción. Falta todavía. Ah, No, no, estoy no. sonado, Este, sigo sí. pagando para la gratuidad de otro, Bueno, no pero para el tú trabajo. di, si te quieren desalojar, tú di que es una aberración. Mira, Gail Youmans, que no, para que vean cómo caracterizan este tema, algo tan simple, ¿no? Como lo explicó el ministro Quirós. Estamos, dijo, ordenando el Estado. Hay que ordenar esto. Eso fue lo que dijo. Y eso parte por cobrar las deudas de la gente hacia el Estado, ¿o no? ¿Por qué se mira tan mal a alguien que no paga impuestos, pero se mira tan bien a alguien que no paga las deudas con el Estado? De una contradicción. No la contradicción que dijo ayer el diputado Manucheri diciendo que era una contradicción cobrar el CAE, pero a la vez bajar los impuestos. No tiene nada que ver Bueno, una cosa con otra. Manucheri Mezclan, es especialmente deficitario, dentro, digamos, incluso más bajo que lo que es normal en ese sector. Lo tienen para ladrar y decir tonteras. Bueno, bueno, citaron al ministro la próxima semana para que explique. Entiendo que también a alguien de tesorería. Y Gail Youman sube también en su publicación, porque ahora todos se suman también al coro de Boric. Estamos discutiendo un procedimiento justo para frenar embargos por la deuda CAE. Es una aberración lo que ha hecho la Tesorería General de la República, que ha sacado sueldos completos. ¿Ves que se parece un poco como están torturando en Baquedano, una cosa así? sí. Bueno, hay que decir algo con esto de la palabra justo, ¿ah? Que es importante. Lo justo no lo define un partido político. Lo justo y la justicia social, lo que corresponde o no corresponde, no lo definen ellos y no lo definimos nosotros. Lo justo es respetar las leyes, los acuerdos. Lo justo es respetar las normas. Si no le gustan las normas, bueno, discutan para cambiarlas. Pero esto es así. Entonces, ellos no pueden empezar a cambiar o a flexibilizar lo que significa la palabra justo. Justo y responsabilidad utilizado por ellos cambia completamente de sentido. Bueno, Porque pero eso si está bajo su agenda política, bajo sus no puntos tienen políticos, idea, sus ideas políticas. no tienen idea lo que es justicia, la Yeoman y toda esa gente, no tienen idea. O sea, para ellos, si tú los fuerzas que definan justicia, la confunden con la igualdad, la confunden con la frescura, la confunden con no pagar, la confunden con la gratuidad, lo confunden con la flojera, lo confunden con cualquier cosa menos con lo que la justicia es dar a cada quien lo que se merece. Y el que no paga un crédito se merece una sanción, pues. Es muy simple. Es muy simple. Y en cuanto a esto, oye, los bancos, que se metieron los bancos. Bueno, ¿y de dónde sale la plata para las cosas? Cuando ellos piden un crédito, cuando usan su tarjeta de crédito para comprarse un auto, porque se han forrado los bolsillos y andan cambiando el auto a cada momento, ¿a quién le piden la plata? ¿De dónde sacan la plata para los créditos? De los bancos, ¿no? O hacer el hogar de Cristo, el que pone la plata para los créditos del banco, po. No, sí, no tienen presentación. Bueno, el tema aquí es que estamos en presencia de un grupo humano político que es eh, muy deficitario, lo ha sido siempre. Yo lo capté de que estaba en el colegio, en la universidad. Cuando veía cabritos gritando que había que terminar con las clases de matemáticas porque eran ciencia burguesa, dije, estos gallos son realmente estúpidos, po. O sea, serán malos para las matemáticas porque no les dan mate, pero por lo menos quédense callados, pues no digan que es una ciencia burguesa. Ya, amigo, voy al primer bloque que lo inicio con AutoWolf, la empresa que va a su casa y en un día deja la carrocería de su vehículo como nueva, salvo que esté demasiado atortillado y en ese caso se lo llevan a un taller, pero ahí está 2, 3 días nada más, menos de una semana. No, no semanas ni meses y meses como en algunas otras partes. AutoWorld.cl además tiene una compraventa de autos usados. Si usted está buscando vender o comprar un auto usado, póngase en contacto con ellos, conocen el mercado al revés y al derecho. Sigo con KMRP, un software para el manejo integral de la empresa, un software que usted tiene en el celular incluso, que le ve todos los aspectos de la empresa, tiene una inteligencia artificial,
le va a mejorar completamente la gestión y por lo tanto la rentabilidad, la supervivencia y la prosperidad de su empresa. Kame ERP, este software se encuentra en kame.cl, entre el sitio y vea los detalles. Sigo con servicios logísticos de ingeniería. Ingenieros que revisan la logística de su empresa, ven lo que está funcionando mal y con lo cual usted está perdiendo plata, clientes, se está perdiendo, se está hundiendo sin darse cuenta. Le ofrecen una alternativa y le buscan el personal adecuado para gestionar. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a un grupo de artistas de este arte precioso para que le amenicen una función privada en su familia, ya sea en su casa o en algún lugar que esté arrendado, una fiesta familiar, un bautizo, no sé si bautizo, pero un matrimonio, cumpleaños, han estado en muchos, están disponibles, ellos llevan todo el equipo, no hay ningún problema, ellos tienen todos los aparatos, amplificación, micrófonos, tablados, usted no se preocupe de nada. Están disponibles también para eventos en organizaciones, empresas, restaurantes, etcétera. Flamencas.cl. Bueno, en fin, ¿qué más noticias tenemos Sí. para no seguir Bueno, pelando a esta gente? sí, oye, en todo caso estaba leyendo acá paso a paso, porque aquí los hechos son los hechos, de cómo Tesorería ofreció los convenios a la gente que era deudora y realmente son convenios que son muy aplicables, pues 71.000 pesos en cuota para gente que ganaba de 1 millón hacia arriba, en fin. Pero lo que dice Quiró es que simplemente 30.000 personas se habían acercado en el último tiempo y ahí habla de la deshonestidad de la gente, pero también por las señales. Pues, si llevamos muchos años en que el mundo político está diciendo que se va a condonar las deudas, donde no hay tampoco una reproche a la gente que no paga el Transantiago o la red. En el fondo, cuando las señales políticas son tan permisivas o consideran que todo debiera ser gratis, bueno, ese es el resultado que tenemos. Pero a pesar de eso, el sentido común de los chilenos va en otra dirección, porque estaba leyendo, Fernando, mientras estábamos empezando el programa, salió la última encuesta CEP. Qué interesante la encuesta CEP porque el mostreo que hacen es de campo, algo caro, que las encuestas como CADEM y otras no la hacen, porque las hacen por teléfono online. Y hacen una pregunta sobre las incivilidades. Yo creo que no pagar es parte de ello, ¿no? Entonces, la encuesta que consideró a 1.469 personas en 122 comunas del país, mayores de 18, le preguntan sobre el registro único de vándalos. Y 55% opina que la falta de condenas o bajas penas que reciben los delincuentes es parte también de las causas de la delincuencia en el país. Un 44% opina que es el consumo de drogas y alcohol. Bueno, la gente sí tiene la noción porque lo ve en la calle, ¿ah? Hoy en día en Chile, vaya un paradero a las 7:30 de la tarde y usted si se para ahí va a ver gente consumiendo marihuana en la vía pública. Nada, pueden pasar carabineros y no pasa nada. Bueno, y alcohol también. Un 43% plantea que son las bandas de narcotráfico los culpables y un 41% lo atribuye también a la inmigración irregular. Eh, También exploraron en esta encuesta CEP percepciones sobre la seguridad y la postura en torno a las conductas que podrían considerarse incivilidades. Aquí la estoy buscando. Voy a buscarla bien. Ok, dicen que 73%, por ejemplo, no respalda que haya evasión del pasaje y un 76% además no justifica las tomas en colegios y en universidades. Le puedo seguir leyendo alguna respuesta, pero lo que quiero hacer desde el punto de vista de la mirada política es que la agenda del gobierno de José Antonio Kast está prácticamente 100% alineada con lo que reflejan estas encuestas de lo que espera la gente de Chile y de que cómo hay que enmendar el rumbo. Correcto, se ha producido un cambio, eso del desplazamiento de placas tectónicas que se empezó a manifestar hace varios años, como lo vimos acá, y
Es una de las razones por la cual la izquierda está perdida, está derrotada, está liquidada, por lo menos por un buen tiempo, porque no tienen el apoyo mental, político de la mayoría del país en ninguno de los temas que ellos tratan. Y eso es una de las razones por las cuales están tan desesperados y están tan cayendo en estados delirantes como este señor Artés que mencioné el otro día, que llamaba a echar abajo el gobierno a 50 cabros que lo estaban escuchando. Y tenemos a la señora, ¿cómo se llama? Yaomil, Yaoma, Mayoa, ¿cómo la llamaste? La que ¿Cuál? mencioné, la A la Yaomil. diputada Gael Youmas. Bueno, no sé dónde salió esa gente, pero están, digamos, Pero los están, votaron, pues. votaron, pero los votaron hace años atrás y la verdad es que las cosas cambiaron. La gente se pegó la cachada, se demora la gente, porque no prevén, pero sí saben lo que están experimentando. Y en general ya el clima de opinión es contrario a las posturas delirantes de la izquierda, que en su momento contaron con un apoyo masivo. Para la época de la elección de Boris era evidente, pero rápidamente perdieron eso. Se manifestó en la votación contra la proposición constitucional, se manifiesta todos los días en la encuesta, como esa que acabas de ver tú. A lo mejor hay algún otro dato interesante que nos quieras contar de esa Sí, encuesta. muy Cuéntame. interesante porque esto lo vamos a unir con los sueldos del Estado, que es otro gran tema, y la burocracia. Porque en la encuesta se preguntan sobre la función del Estado y la visión que tiene la gente de ello. Y lo que dice la CEP es que ha crecido la visión crítica de la burocracia estatal y un 83% considera prioritario reducir el gasto fiscal. Entonces, no es tan loco, no es tan descabellado, no es tan criminal la posición que ha tenido el ministro de Hacienda, avalado por este gobierno, evidentemente, pero esta posición que Quirós no ha querido doblar la mano en el diálogo, porque hay que reducir el gasto fiscal. Y la gente tiene una idea muy negativa en cómo se gasta las platas fiscales y cómo termina siendo el enjambre de burocracia en el Estado. Una de las preguntas fue, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está con la frase, la intervención del Estado lleva demasiada burocracia y muchos problemas? 54% dijo estar de acuerdo con esta frase, un aumento, dicen, estadísticamente muy significativo a preguntas similares en otras CEP. En esa misma línea, se consultó sobre la responsabilidad del sustento económico y un 44% de los chilenos se inclinó a que la responsabilidad no es del Estado, del sustento económico, sino que es una responsabilidad individual. Un 26, quizás similar a lo que tenía siempre Boric en su gobierno de respaldo, ¿no? Que se debe en el Estado. Siempre tuvo entre 20, 25, en fin. Sí, eso La es un encuesta número. además, claro, la encuesta además, ¿qué es lo que arrojó? Un 54% califica de muy grave la situación fiscal y de la deuda pública y un 83%, como les decía, cree que se debe reducir el gasto en el Estado. Esta opción de reducir el gasto en el Estado supera con creces a otras alternativas como aumentar impuestos, que solo tiene un 32% de respaldo, o reducir la inversión en infraestructura un 27%. Nuevamente, aquí nos vamos ahora a la agenda económica del gobierno, alineada completamente con la percepción que tienen las personas de que hoy el Estado es un problema, no es Es un un lastre. facilitador. Hoy el Estado es una valla que hay que saltar para poder crecer y poder Es un tumor. desarrollarse. Es un Es un tumor. tumor. Mira, Es un tumor. dos cosas Es con un- respecto a esto. Ayer, no ayer porque este es el programa del jueves, el martes, el ministro Quirós volvió a sincerar la cifra con respecto a la deuda del Estado, diciendo que producto de que le entregaron un presupuesto mal calculado por todos lados, con dolo, con intención, como yo creo, pero eso hay que no, probarlo, son decisiones técnicas, según son decisiones técnicas, es técnicos, exactamente, ejercicios técnicos. ingresos menores de los proyectados y gastos mayores de los proyectados y declarados. ¿A qué les suena eso? Bueno, el tema es que el endeudamiento fiscal implicó que el ministro Quirós pidiera permiso al Congreso para poder contraer una deuda de 6.200 millones de dólares adicionales para poder pagar todos estos compromisos que no estaban contemplados o que estaban contemplados con ingresos que nunca llegaron.
con respecto al endeudamiento del Estado. Ahí nuevamente la izquierda levantó la voz diciendo, ah, pero usted quiere endeudarse, pero a la vez bajar los impuestos. No, pues precisamente porque estamos endeudados, porque gran parte de los impuestos de los chilenos se van a pagar intereses en deuda, es que necesitamos volver a crecer y creer en que y creer en la gente y en el mercado, no en el Estado. Bueno, el tema es que no solamente tenemos un problema con respecto al endeudamiento, tenemos un problema feroz de un Estado descontrolado en el cual los sueldos pasan a ser una burla. Mira, el Mercurio publicó los sueldos del Consejo de Defensa del Estado. ¿No se supone que el Consejo de Defensa del Estado está para Defender el custodiar Estado. y defender el patrimonio del Estado? Yo me pregunto dónde ha estado el CDE en cobrar las deudas de la gente hacia el Estado. No está. Porque al final el Consejo de Defensa se tornó en un organismo político que tienen de ambos lados, digamos, Y no hace nada. izquierda-derecha. ¿Mm? Qué es lo que defiende? ¿Cuáles son los actos de defensa que ha llevado a cabo últimamente el Consejo de Defensa del Estado? Ninguno importante, porque por ejemplo en el caso de Procultura, donde hay recursos públicos involucrados, no quiso querellarse. Pero acuérdate que se querelló contra Camila Polisi, que se compró lencería, que tenía una cuenta de OnlyFans. No tiene Chacha. ninguna ¿Y cuánto importancia. ganan estos señores del Consejo? Mira, 19,9 millones. Mario Escobar. Después viene Raúl Letelier. Todos estos son cargos políticos, ¿ah? 15,6. Ernestina Israel, 15,2. Rodrigo Quintana. Varios de ellos reconocidos lobistas y algunos que han sido candidatos también, algunos de los que ya nombré, candidatos a algunos cargos por la actual oposición. Rodrigo Quintana, 15,2 millones, Ana María Hubner, 15,1, bueno, 15 millones en promedio, es lo que les puedo decir. No solamente por el sueldo que está determinado, sino que por alguna razón mágica, el Consejo de Defensa del Estado también tiene bonos y cumplimientos de meta ¿Cuáles metas? determinados por ellos mismos y además calificados por ellos mismos. Entonces al final tienes estos sueldos de casi 20 millones de pesos en total en la remuneración determinada y en las metas logradas, No, llegando no, a estos lograron las sueldos que son metas. una burla para los contribuyentes, para Lograron las nosotros. ¿Ah? metas. Este es el Consejo de Defensa de los Pitutos. Este sí que es pituto, ¿ah? 20 millones por no hacer absolutamente nada. Sino que una vez para reclamar por los calzones que se compró una persona, que eran muy bonitos parece, pero no sé de dónde salió la plata. Buena, buena, menos mala, el país se salvó con esa defensa. Tú sabes que Chucha. el presidente gana 11,3 millones. Ahora, estas no son cifras absolutas porque también para efectos del sueldo del presidente, eso es el sueldo neto, pero el presidente también no tiene muchos gastos. Hay un montón de otras cosas en las cuales no gasta, entonces ahorra. Bueno, pero el punto no es ese, el punto es que por escala, tú tienes que el presidente de la República gana 11,3 millones de pesos y un consejero de defensa de Estado, que no sabemos qué defiende, gana casi 20 millones. Mira, el punto es que la gente en la encuesta CEP cada vez ha ido aumentando más la percepción de que el Estado es un quiste que hay que disminuir, que hay que empezar a controlar, porque tenemos un Estado descontrolado. Mira, las remuneraciones de el secretario del Congreso, bonos por cumplimiento de De nada. calificaciones que se hacen ellos mismos. Entonces, y más encima, estas deudas que ni siquiera estaban declaradas. Entonces, ¿cómo se llama eso? Mira, no estaba tan equivocada la primera línea de comunicaciones del gobierno de Kass cuando, ¿te acuerdas cuando levantaron unos Twitter y unas frases como el Estado quebrado, el Estado en quiebra? Eso, bueno, Exageraron, yo sé, pero no no, estaba tan no, lejos la verdad, ¿no? yo no creo Y que hayan todos salieron a exagerado. criticar. ¿Mm? Yo no creo que hayan exagerado, No, ¿por porque qué? la quiebra abarca no solamente el tema del libro de contabilidad, Nicole, sino que también la quiebra moral. Porque yo creo, yo no sé qué pasa por la mente de estas personas que tú mencionaste, el Consejo del Estado, pero a mí personalmente me daría vergüenza recibir 20 millones de pesos por estar calentando una silla, un sillón, defendiendo la compra de los calzones de una señorita, como gran cosa. Como gran Me daría cosa. vergüenza. No sería capaz de mirar por otro lado, como me decían una vez.
cierta persona. Creo que alguna vez conté esto, pero no voy a entrar en lo personal, pero me daría plancha. Entonces hay una quiebra moral, una quiebra financiera, una quiebra contable, no se le paga a los proveedores porque no hay plata. Bueno, eso es quiebra, Nicole. No sé qué es lo que tendría que pasar entonces, si no les parece que es quiebra, qué tendría que pasar que el país se hundiera, el país así, bajo el Pacífico. Es quiebra. Un país que no puede pagarlas a los proveedores está quebrado, pues. Cuando uno no puede pagar las cuentas de luz, de agua o del internet, es que uno está quebrado, está en quiebra. Eso es estar en quiebra. Cuando un negocio cierra las puertas porque no puede ya no pagar a los empleados, no puede pagar el arriendo porque no tiene ingresos suficientes, eso se llama estar en quiebra. Y llega el síndico de quiebra. Aquí no va a llegar un síndico de quiebra, pero está quebrado, efectivamente, no fue ninguna exageración. Y yo creo que está incluso más quebrado lo que se dice para no asustar a los inversionistas, para no asustar a los mismos que nos han prestado y que va a tener que seguir pidiéndose plata prestada. Yo lo anuncié hace varios programas, que finalmente se iba a tener que llegar a ese terrible remedio, que en el fondo es un remedio bastante venenoso, de pedir más plata prestada. ¿Por qué? Porque se pidió mucha plata prestada antes. Es eso lo que sucede siempre. Tú tenés que pagar la deuda pidiendo más plata, porque si no te vienen a cortar las piernas, digamos, los mafiosos, en este caso, no vienen a cortarte las piernas, le vienen a cortar las piernas a un país. Y el país entonces se derrumba, se convierte en Haití o se convierte en Venezuela. ¿Cómo que no es estar en quiebra? Claro que estamos en quiebra. Y partamos por cobrar las deudas, ¿no? Si ahí hay activos, Desde ¿no? luego, El desde CAE, luego. Becas Chile, la auditoría que realizó la ministra Lincolao, que tanta polémica causó porque quería congelar las becas, y salieron ahí científicos, la comunidad universitaria. ¿Qué va a Todos ser de Chile sin los estas becas? apitutados Bueno, académicos. 100.000 millones de pesos que no se han cumplido. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿por dónde? ¿Por dónde agarramos este estado deforme que contrata en exceso, que paga en exceso, que gasta en exceso, que no le llegan los beneficios a las personas y que además ni siquiera es capaz de cobrar la deuda porque en algunos casos son ineficientes, pero en otros casos considera que es injusto? Bueno, Entonces yo no, te voy a no, decir, dime. porque el problema es que el Estado parece una abstracción, una Mm. máquina burocrática que es la que está, bueno, es la gente del país entero que se ha ido maleando, que forman parte de este juego. Los políticos que quieren hacer su numerito eliminando el CAE. Los que no quieren pagar, que por supuesto no quieren pagar. Los que quieren pedir crédito y no pagarlos eventualmente. O sea, es una masa muy grande de gente interesada en mantener esta situación perversa. Y ese es el problema. No es como en tiempos normales en que el que hace algo, de- comete un delito o un estafador o un sinvergüenza, es una persona, unas pocas, un grupito, una banda. ¿Qué pasa cuando un país entero o gran parte del país está envenenado con esas prácticas? Y ese es el tema. Están interesados en mantener esas prácticas, que las licencias médicas falsas, que no pagar los créditos, que no pagar en el BU, y que además hayan políticos ineptos, entre ineptos y corruptos que los defienden. Entonces les damos los votos a esos políticos para que sigan en la misma. Entonces, el punto es, ¿dónde está el punto de apoyo para poner la palanca y mover esta cuestión? La palanca está podrida, el punto no existe y no hay nadie que maneje la palanca tampoco. Mire, Ese es el problema, que es un país completo que está deteriorado moralmente. No es meramente un grupito, la izquierda, la derecha, el que sea, es el país entero. mira, a propósito de palanca, me parece que dos cositas, con el respecto a otros resultados y los que ya analizamos de la encuesta CEP. Esto le da un poquito más de fuerza, un poquito más de empuje a Mm. varias reformas y proyectos que tiene el gobierno de José Antonio Cast, no porque la oposición vaya a entender que la gente está pidiendo un orden o que está pidiendo mayor decencia, es porque para que tengan realmente los votos de su propia coalición y además de otros partidos de la derecha. Y a propósito de palanca, cuando nombraron al ministro Quirós, ¿te acuerdas que lo ponían como estos ministros técnicos, ¿no?
como estos ministros que están fuera de la política. Y me parece que ha terminado siendo, por lo menos hasta ahora, son solo 3 meses, el ministro más político que tiene este gobierno, porque es el que mejor ha explicado lo que quiere hacer el gobierno en el sentido de por lo menos cambiar el rumbo, cambiar el sentido. No sé si avanzar mucho, pero sí cambiar el sentido de la brújula. Y en esa línea, eh, no fue conferencia, fue un punto de prensa, pero también porque estaba explicando algo de la mega reforma, dijo que evidentemente esta mega reforma que está presentando el gobierno, más estas situaciones que hemos estado hablando sobre cobrar el CAE, becas Chile, en fin, es un cambio de relato y es en parte también una guerra cultural. Creo que en ese sentido el ministro Quirós lo entiende mucho más que varios políticos o congresistas de Chile Vamos y del Congreso o del oficialismo, porque él decía que lo que está planteando la mega reforma, además de las partes técnicas de bajar los impuestos, etcétera, tiene que ver con creer en la gente, tiene que ver con creer en el crecimiento y no denostarlo, no denostar a las empresas. Tiene que ver con que el Estado tiene que funcionar ordenadamente, tiene que funcionar de una manera correcta, tiene que ver con todo eso. Entonces dice, sí, esta mega reforma, que es quizás como lo que mayor representa el giro que quiere tener el gobierno, es efectivamente una guerra cultural. Entonces tú Bueno, preguntas por la palanca. No sé si él tiene la gran palanca, yo creo que no. Además que como no cuenta con la venia de algunos partidos políticos, es un ministro bien cara dura para decir las cosas, pero a la vez las tiene muy claras. Entonces, no sé si él es el que va a manejar la palanca, pero por lo menos le está dando dirección a la palanca, entendiendo que no es solamente macroeconomía esto, sino que es una guerra cultural para cambiar también la dinámica y el pensamiento o el ambiente cultural que hay en el país. bueno, sí, se puede hacer usar esa expresión guerra cultural. A mí me parece que es darle demasiada sustancia a lo que se está combatiendo. O sea, aquí no tenemos una cultura luchando contra otra, como el enfrentamiento entre el Islam y la cristiandad en la guerra, en las cruzadas. No, esto es esto es un enfrentamiento con la frescura y el cararrajismo nomás. No sé si merece hablar de cultura. Aquí estamos hablando de gente indecente que no paga, que roba, que se sienta y se mete 20 millones por no hacer nada, que saca licencias médicas falsas. Yo no sé si eso es una cultura. Eso es una degeneración moral, simplemente. Pero da lo mismo. Si podemos ponerle ese nombre, está bien. Yo te entiendo lo que quieres decir y entiendo lo que quieren decir aquellos. Que aquí hay que adecentar este país, hay que hacer limpieza. Si eso es lo que se trata. Aquí hay que hacer lo que hace una familia con un cabro. Bueno, en mi época, por lo menos ahora, los papás no se atreven a nada. Cuando había un cabro que era flojo, que se robaba los vueltos cuando lo mandaban a comprar, que no se bañaba, que tenía un montón. Uno le sacaba la cresta nomás, pues uno lo castigaba, O lo los mandaba a amarreaba devolver. los amarreaba y pues de alguna manera, pues si no, ¿cómo? Si aquí no existe la empatía y los discursos como este doctor en filosofía del cual no paro de reírme porque nunca había escuchado una cosa tan tonta de todo un doctor en filosofía. Se tiene que sancionar, se tiene que enrielar y eso requiere hacer un esfuerzo y requiere imponer situaciones duras porque la alternativa es el derrumbe completo. Yo no sé si eso es una guerra cultural, pero como sea que se llame, es una cosa absolutamente necesaria y sin eso el país no va a ir a ninguna parte. Una vez que un país completo se ha maleado mentalmente, ese país está liquidado. Y les podría dar una serie de nombres de países que están liquidados por eso. No las voy a dar para que no me vengan aquí a poner otra bomba más. Pero hay una serie de países que la mayoría de la población está en una postura mental tal que esos países no tienen remedio, simplemente. Estoy pensando en varios países de Medio Oriente. Estoy pensando en varios países latinoamericanos. Estoy pensando en incluso algunos grandes países que han caído en una postura, digamos, ya de un cretinismo mental en Europa, que se están dejando comer por las patas por todos lados por el Islam, y que ahí siguen los idiotas hablando de la multiculturalismo mientras se los comen, mientras los agreden, mientras los bombardean. Pero en fin, cuando se llega a eso, señores, no hay remedio. Esto es como el chiste de Jesucristo.
cuando lo llevaron a curar a una persona. Había hecho un montón de milagros, lo llevan a curar a una persona en una casa y Jesucristo dio dos pasos, miró al gallo y dijo, no, esta weá no tiene remedio, es cáncer, dijo, y se mandó a cambiar. Oye, Bueno, es lo mismo, amigo, no se puede con gente que está en el fondo en sociedad con los corruptos, con los sinvergüenzas, que no quieren pagar, que votan por políticos que les legitiman no pagar, que creen que es una astucia y una viveza sacar una licencia médica para viajar fuera. Bueno, si un país entero o gran parte del país, no todo el país, pero buena parte del país está en esa, ¿qué se puede hacer, pues? O sea, ¿cómo fuerzas un país? Y en esto no hay ninguna institución que está libre, lamentablemente. Si algunos están pensando en ciertas cosas, olvídense. El país entero está en esa postura, o gran parte del país, y los que no están, no tienen, no tienen recursos, no tienen medios de cambiar las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo las cambian, Nicole? Si tú no eres parlamentario, si tú no estás en el gobierno, si tú no diriges ninguna cuestión, si eres un ciudadano común y corriente. bueno, pero si uno ve la encuesta CEP, que la fui revisando con un poquito más de detalle, porque mientras grabamos está saliendo, no tengo acá toda la información, la gente sí está en esa línea. Por eso la acusación constitucional contra el ex ministro Grau es relevante. Y aquí quiero decir varias cosas. Y entre paréntesis, la madre del ministro Grau es consejera del Consejo de Defensa del Estado, Ah, qué bien, Paulina Veloso. 15, aquí lo estoy leyendo, quince qué coma bueno. uno millón de Están pesos. todo queda en familia. Es que, Maravilloso. es que Grau es hijo de la concertación, po. Sí, Si eso es así. Entonces, sí. por eso, en el fondo, el tema de la acusación constitucional, más allá de los números o del delito o de lo que sea, es castigar la irresponsabilidad o el dolo o la intencionalidad o jugar con las cifras del Estado, no tomar en serio todo esto que estamos conversando. La acusación constitucional no va a poder comprobar si existe ese dolo penal que algunas personas están pensando, ¿no? Como se robaron plata, no saquearon todas las cuentas del Estado, porque créanme que no queda plata en ningún fondo, ¿ah? Ni siquiera en Corfo para poder sacar plata. Entonces, pero creo que de la línea que siguen las acusaciones constitucionales, por lo menos rendirle cuenta al Estado, rendir cuentas políticas por irresponsabilidades o manipulación de cifras, lo que sea. Ahora, es complicado lo de la acusación constitucional dependiendo de cómo vaya resultando. Renovación Nacional le dio libertad de acción a sus diputados y a sus senadores si es que pasa a la al Senado. No Bueno, esperaba no otra sabe. cosa. No ¿Ah? esperaba otra cosa Renovación Nacional. Claro, hay una comisión que ya se conformó para revisar la AC que va a sesionar el lunes. Esa comisión es de mayoría de oposición. Entonces, lo que se puede proyectar es que va a llegar a la Cámara, a la sala de la Cámara, al hemiciclo de la Cámara, con un informe negativo. Pero eso no tiene nada que ver porque en realidad nadie está revisando el informe y eso hablemoslo como es. Las posiciones políticas y el informe no van por caminos separados. Ahora, ayer leí algunas cosas con respecto a la acusación constitucional de que esto va a dividir al gobierno y yo creo que depende. Depende. Si van a salir los mismos de siempre, apoyar a Grau porque guardemos las formas, los diálogos, estamos discutiendo la ley de reconstrucción o porque tiene miedo a algo, bueno, sí, puede que divida al gobierno, pero si logran conformar un oficialismo firme en estos conceptos, puede que no. Ahora, Pamela Giles le jugó una mala pasada al oficialismo, porque ayer dando una conferencia junto con la gente del PDG que va a apoyar la acusación constitucional, llamó a la derecha cobarde, a esa derecha cobarde, diciendo que si nuevamente van a llegar a acuerdo con el socialismo democrático o con las élites. Ella no dijo eso, dijo la oligarquía que está en el Senado, ¿van a llegar de nuevo a acuerdo o van a apoyar la acusación constitucional contra este ministro irresponsable? Entonces lo llamó el pizarrón diciendo que vamos a ver cómo va a funcionar esa derecha de siempre, que al final llega a acuerdos porque también ellos tienen harto que perder si es Esqueletos, que esqueletos. tienen Oye, esqueleto en el armario. dos cositas.
Nos da tres cositas que voy a decir yo ahora que tienen que ver con mis responsabilidades. Osiris Headhunter, amigo, a propósito. Hoy día, como usted se habrá dado cuenta, es bastante difícil encontrar gente capacitada en nuestro país porque ya llegaron a la edad, a los 30, 40 años, mucha gente muy mal educada. Ese es el problema que empieza a ocurrir en un país, generaciones cada vez peores. Entonces se requiere especialistas para encontrar la gente talentosa que usted necesita en su empresa. Para eso está Osiris Headhunter. Son especialistas en encontrar, buscar con lupa, porque eso es lo que se necesita, la gente con un CI, digamos, de 110 para arriba, por lo menos hasta 115, con talento, con conocimiento, para poder, estimados amigos, cubrir ese cargo que usted necesita cubrir con personal, con gente que sirva. Osiris Headhunter son especialistas en ese tema, tanto lo son que garantizan su trabajo. Si a usted no le parece la persona que escogieron, le buscan otra sin ningún costo adicional. Sigo con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata en lingotes de metal precioso, más de 99% pureza. La mejor inversión en este momento en el planeta es el oro y la plata. No solamente una defensa, es una inversión fantástica. ¿Y qué más les iba a contar? Tantas cosas que tengo que por contarles. Estoy lleno de cosas, estimada amiga. Qué bueno, Eh, eso es bueno. pero las voy a contar al tiro. Si usted tiene un tema legal que lo va a llevar a un tribunal, vaya con abogados especialistas, especialmente si es un tema civil. Y esos especialistas se llaman Salinas y Ojeda. Ese es el buffet con especialistas en temas civiles que usted ubica en salinasyojeda.cl. No siga el consejo de la tía Peta, que le dijo que conocía a un sobrino que era muy simpático y buen abogado. No, usted está jugándose algo importante en un tribunal, necesita los mejores. Salinas y Ojeda. Sigo con Safety First. Así se dice, me dicen safety, no safety. Miren ustedes, Safety First, una empresa dedicada a la seguridad, amigo. La seguridad es un concepto mucho más amplio y complicado que meramente ponerse un casco de plástico, amarillo o blanco, sino que es evaluar, por ejemplo, planes de emergencia para evacuaciones de edificios o recintos que puedan sufrir algún problema, un incendio, un terremoto, diagnóstico y gestión de riesgo, qué es lo que podría pasar, cómo se gestiona ese riesgo, formación de brigadas para las personas que van a tener que reaccionar de una manera inteligente cuando venga el problema y no salir corriendo como gallinas decapitadas, capacitación y prevención, un montón de cosas, estimados amigos, es el tema de la seguridad. No es el casco y los zapatos con punte fierro. Safety First tiene una lista inmensa de cosas que hacen para garantizar la seguridad de su empresa. No las puedo leer todas porque son muchas, pero entonces entre usted a safetyfirst.cl y ahí está todo el detalle de lo que pueden hacer por usted para evitar un desastre. Continúo con DCRBot. Esta es otra empresa que se dedica a otro tema de seguridad que tiene que ver con la seguridad informática. Su empresa puede que tenga antivirus, pero eso no es suficiente. Hoy en día los hackers usan muchos más recursos que los simples virus. Eso ya es casi un tema del Museo de Historia. Usan bots, usan un montón de cosas más y usted en cualquier momento puede perder sus datos, puede perder plata, puede perder sus clientes, puede quedar la crema en su empresa por un ataque informático. Ellos van, hacen pruebas, incluso inventan ataques falsos y descubren cuán bueno realmente es su seguridad y si no lo es, ponen remedio a eso. dcrbot.cl. Continúo, ya voy a seguir adelante nomás, con La Bollería, una empresa de banquetería que está disponible para cuando usted organice un almuerzo o una comida de gran tamaño, ya sea una familia, una empresa, se requieren banqueteros, no lo puede hacer uno solito, ¿no es cierto? ¿Te imaginas, Nicole, preparando un almuerzo para 40 personas? No, 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 Jamás. jamás. Bueno, La Bollería Pediría la pizza. ubica en Instagram, La Bollería Pirca. Además fabrican y producen dulces, tortas, cosas muy, muy ricas, pasteles que yo he probado. Y termino aquí y le devolveré la palabra a Nicole con Lascar Comunicaciones, que usted ubica en lascarcomunicaciones.cl, una empresa de comunicación integral. No meramente para inventar una frase bonita, vacía y que no significa nada pegada a su producto. Investigan cuál es su producto, su servicio, cuáles son los beneficios, cuál es la verdad que hay allí, qué es lo que realmente vale la pena,
cómo lo comunican, por qué medios lo comunican y cuáles son los resultados si es que hay que cambiar algo. Eso es comunicación integral. Sin comunicación no hay colación, no hay plata. Nadie lo conoce a uno, uno se muere de hambre. Hay que comunicarse, sobre todo hoy en día, porque uno se mueve en un planeta, ya no en un país y mucho menos en pelotillehue. Así es que comuníquese con, repito, lascarcomunicaciones.cl. Ya, Nicole. Oye, para seguir en el tema de la acusación constitucional, algunas líneas para ir analizando. Uno, la elección del abogado que lo va a defender, que es Patricio Zapata, de la Concertación, Por supuesto. una persona que ha estado en la defensa de varias acusaciones constitucionales, que a todo esto la derecha, el actual oficialismo, durante el gobierno de Gabriel Boric presentó 12. Las 12 salieron votadas en contra, nunca le ha resultado mucho. Pero creo que el hacer valer las responsabilidades, aunque después no se tenga mayoría, algo dice. Ahora, Patricio Zapata es una persona que por lo menos se puede asegurar que, que la oposición o alguna integrante del mal llamado socialismo democrático no vota a favor de la acusación constitucional. Me parece que por ahí va un poquito la manera. Y ya empezó a dar varias entrevistas para defender a Grau, diciendo que la acusación constitucional es la bomba atómica del derecho constitucional chileno, y Bueno, rechazó Guatapica está bien porque no funciona nunca, más que bomba y atómica. la rechazó, claro, y rechazó diciendo que un ministro de Hacienda no puede ser acusado porque se equivocó en sus estimaciones, algo que tú analizaste el tema de las estimaciones, y una cosa son las estimaciones serias, Y otras la son las magni- y, decisiones. lo- y la otra son las decisiones, la burla y la magnitud de las decisiones equivocadas. Es decir, Mm. nadie puede culpar a Grau por haberse equivocado en el valor del dólar para estimar una deuda, sí puede ser, pero sí se le puede culpar de que haya puesto un valor del dólar irrisorio, pues. Eso es burlar a la inteligencia de los chilenos. Pero aquí en este sentido quiero decir una cosa. La acusación constitucional no lo lleva a la cárcel, ¿ah? Así como para poner esto como la bomba atómica. Lo único que hace es impedir que él, en el caso de ser aprobada, no trabaje en el Estado y con instituciones ligadas al Estado por 5 años. ¿Dónde está la bomba atómica acá? Entonces, dejarlo separado del Estado porque pasa a ser una persona no grata en el manejo de las finanzas públicas, me parece algo bastante liviano en la magnitud del daño que se produjo en las cuentas del Estado. Lo que le puede causar un perjuicio es que él trabaja en la Universidad de Chile, porque le abrieron las puertas inmediatamente. No podría trabajar en la Universidad de Chile. Pero más que eso, una bomba atómica, como lo señala Patricio Zapata, no me parece. Quizás la bomba puede venir porque también se cuestiona a Marcel. Es decir, Una bomba de agua. Si cae Grau, evidentemente se está cuestionando a Marcel, po, y Marcel pareciera ser como un intocable. Y dos, también se cae algo que nunca fue muy creíble, que nunca se levantó mucho, pero bueno, ahí quedó, en el sentido que este gobierno dijo que su legado era, este gobierno no, el anterior de Gabriel Boric, dijo que su legado era la normalización, ¿se acuerdan? Normalizamos el país, normalizamos las Claro. cuentas fiscales, que es lo que decía Marcel, no, las empeoraron. Entonces se cambia, se cae también ese relato, por muy ficticio que sea, pero es el relato que ellos repetían. Sería interesante que los comunistas específicamente echaran una miradita cómo se castiga en China a las personas que caen en prácticas como las de Grau. No, no sé si viven para contarlo. No me atrevo ni a contarlo, pero ustedes saben cómo se castiga en China a los que llaman ellos corruptos y públicamente, ¿ah? Aquí yo no pido que pase lo mismo, desde luego, no, claro que no. Yo detesto el pecado, no al pecador, como decía no sé quién. Pero sí, está bueno que pasen por lo menos, oye, por la galería de los sospechosos, toda esta gente, y que le saquen la foto del prontuario, aunque después no haya castigo. Eh, yo me terminé convenciendo, al principio tenía bastantes dudas, como lo he manifestado en el programa, de si era conveniente o no, pero a esta altura he llegado a la conclusión, porque yo puedo cambiar de idea según las circunstancias, no me quedo pegado, de que está bien que se siga adelante con esto a pesar de todo. A pesar de todo. Y a pesar de que, además, si de todas formas la izquierda va a estar contra este gobierno, pase lo que pase, no hay ninguna manera, digamos, de abuenarse con ello.
Y yo estaba pensando en un momento dado en esos pocos individuos que podrían cambiar sus posiciones por esto y podrían perjudicar la votación de la ley. Pero, bueno, mira, si la Pamela Giles está en esa postura de acusar a la derecha cobarde, qué bien puesto ese calificativo, no lo inventó la Giles, viene de mucho antes, No, viene de mucho. entonces significa que hay agua en esa piscina, por lo menos para llevar al, no, no para fusilarlo, pero para ponerlo en el paredón, con un fusilamiento con rifles de corcho quizás. Pero peor es nada. A estas alturas estaría bueno que empezara este país a hacer pagar, aunque sea con cómodas cuotas mensuales, sus pecados, sus irresponsabilidades, hasta cuándo el amiguismo, somos todos hermanos, somos todos de la clase política, hoy día por ti, mañana por mí, qué sé yo, estamos hasta la tusa con esa cuestión. Y mantener Sí, las apariencias, como un poco lo que sí, intentaba hacer esa carta de economistas, como mantener las apariencias, por favor, ¿hasta cuándo? Si también los tomadores de decisiones, los fondos de inversión, etcétera, saben perfectamente las cifras de Chile, más allá de las apariencias. qué Pero además apariencia, hay un sí. punto, claro, qué apariencia, pero para que tú veas hacia dónde se va a dirigir el Congreso posterior a la acusación constitucional, uno ya puede ver el ánimo que va a comenzar a regir, porque desde el Frente Amplio dijeron, ojo, porque acuérdense que el 11 de junio ya no se puede acusar a los ministros de la administración anterior. Ojo, entonces nosotros vamos a preparar una acusación constitucional contra Quirós. Y yo ¡Qué leo eso y idiota! digo, bueno, pero ¿una acusación de qué? ¿De qué? Por De ser de ministro que de existe, Hacienda. de que no les gusta su programa. Mira, Entonces, eso, creo ya. que lo refleja en gloria y majestad y las acusaciones constitucionales, de todas maneras, para quienes ayer leí algunos comentarios y decía, bueno, es que esto está presionando a la oposición para que hagan acusaciones. No, lo iban a hacer igual. Esa es la manera en que se relacionan con la política. Entonces, yo no creo que producto de la acusación contra Grau signifique que hizo una reflexión el Frente Amplio, que es uno de los que más lleva Reflexión. la bandera, sino que le iban a hacer igual, porque son los mecanismos que ellos utilizan, po. Así es, este grupo humano y político que se llama izquierda, yo la otra vez expliqué en un programa largamente que están viviendo en un estado ya de locura, de demencia, de delirio, del cual el señor Arteses es la expresión, digamos, de caricatura, pero los demás andan por ahí más o menos cercanos a ese territorio de la locura total y completa. Y con eso no se puede, digamos, le falta ponerse el sombrero de Napoleón nomás a esta gente a esta altura. Así que sí, adelante con las acusaciones nomás, amigos. Estoy con ustedes en este momento. Y además, estimados, les digo que ya se cumplió la hora y llegó el momento de que le digamos adiós hasta la próxima semana a doña Nicole, que está juntando sus nuevos 2 puntos. Tres. Ahora voy en tres. ¿Tres ahora? Ahora, solo, Me van a castigar, ya. perdón, tres, pero no, no, solo de cortito de la acusación constitucional. Muchos plantean que si no se tiene un triunfo o sale rechazado la derecha o quienes levantaron la Bueno, acusación, que fue el Partido Nacional pero Libertario con ¿sabe una republicanos, cosa? Si sale yo creo que rechazada, no importa que sea rechazada. sí. No, hay otra cosa, fíjate que se me está ocurriendo. Esta vez el que va a pagar el pato si sale rechazada es la izquierda, no el que presentó la acusación. Va a ser otro argumento para la gente que digan esto sin vergüenza. Además, salvan a los suyos y todavía lo van a convertir en mártira. De inepto y pichanguero se va a convertir en mártir de la izquierda. Salvado. Pero eso va a perjudicar ahora no a los acusadores por esa derrota, si es que ocurre, probablemente sí va a ocurrir, sino que va a perjudicar a la izquierda. Todo va a perjudicar ahora a la izquierda y con toda razón, porque son los que tienen las manos manchadas de corrupción y deshonestidad e incompetencia. Así es que les va a revertir a ellos. No va a ser un boomerang, les va a caer a ellos. Bueno, van a decir, la gente va a decir, mira estos sinvergüenza, además mira cómo se defienden. Eso va a pasar. Bueno, amigos, ahora sí nos vamos. Las 2 cositas de extra que le quedan todavía a Nicole Para el las lunes, tendrá para que, el lunes. las tendrá que ir para el próximo lunes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Perdonen las muchas faltas del programa, como decían antiguamente en la radio. Y Y el lunes tendremos algún panorama de Perú, aunque en julio se saben los resultados, ¿ah? Por ¡pum! el tema de las actas que están siendo revisadas, pero de que Perú Bueno, va a tener problemas después de esta elección, los va a tener, ¿ah? Porque como sea quien salga, es prácticamente un empate.
So- Entonces, ahí tienen a Es un Perú mundial, dividido. es un fenómeno mundial. Creo que voy a hacer un programa el sábado por qué se da esta situación de cisma social en tantas sociedades y eso genera problemas políticos. Pero eso lo veremos el sábado probablemente. Ya, muchas Chao, gracias, estimados chao. amigos. Nos estamos viendo.